Buenas noches amigos, bienvenidos al programa. Esta noche les hemos preparado un programa muy especial. Un saludo antes a todos los que nos sintonizan en el canal 11, en el 11.1 en HD y también a quienes nos ven en el 18.4 en la ciudad de Miami. También a quienes nos siguen en las redes sociales y a los que siguen nuestra señal en internet en nuestra página web. Esta noche, como les decía, tenemos un programa muy especial. Estará en primer lugar la expresidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara. Con ella vamos a conversar acerca de la situación del Partido Nacionalista y los planes que tienen en estas elecciones presidenciales y congresales. Luego estará con nosotros Sergio Ocampo Madrid. Él es un periodista y escritor colombiano muy importante en Colombia, quien nos va a presentar su nuevo libro y con quien conversaremos acerca de la situación política en Colombia. Luego estará Jorge Paredes Terry, el ex asesor de Daniela Bugatás, con quien también conversaremos sobre su punto de vista sobre lo que ha ocurrido con el Partido Nacionalista en los últimos tiempos. Y por último, estaremos con el fundador de RBC, con Ricardo Belmont Casinelli, con quien conversaremos acerca de política, de periodismo y sobre los planes de la familia Belmont en la multimedia que controlan. El programa promete ser entonces muy interesante. Yo les agradezco a todos por estar con nosotros esta noche. Mi nombre es Luis Alfonso Morey y esto es Boca a Boca. Boca a Boca. Asiento. Está con nosotros la congresista Ana Jara. Ella ha sido, como todos saben, presidente del Consejo de Ministros y tenemos el placer de tenerla esta noche con nosotros en el programa. Muchas gracias, Ana, por estar aquí. Luis Alfonso, yo encantada de estar contigo y más aún en la familia de RBC. Hacía tiempo que veníamos persiguiendo esta entrevista. Entendemos que has tenido una agenda muy apretada, pero nos honra tenerte aquí porque en estos tiempos donde la política anda pues, bastante mal, te vemos luchando y defendiéndote de una serie de imputaciones y acusaciones. Hoy la idea es conversar acerca de lo que ha sido tu rol en distintas carteras ministeriales, tu rol en la presidencia del Consejo de Ministros y lo que se viene, ¿no? Viene un proceso electoral que seguramente va a ser muy difícil, muy duro. Y un poco empecemos por ahí, ¿no? ¿Cómo te sientes tú haciendo pues, un balance de lo que ha sido tu gestión en el premierato y la gestión del partido de Ollanta y de Nadine Heredia? Bueno, en principio agradecer la oportunidad que en su momento me diera el presidente de la República, Ollanta Humala, para desempeñar cargos dentro del Ejecutivo, pasando por varios sectores: mujer, trabajo y promoción del empleo y finalmente la presidencia del Consejo de Ministros. Era un reto muy grande considerando que yo todavía soy una política relativamente joven, con poca experiencia en ese momento en gestión pública y había que esforzarse y creo que lo hice. Empecemos un poco, la gente no conoce un poco tus inicios. Tú eres abogada y además has ejercido como notaria. Así es. ¿No? En el sur del Perú, en Ica. Claro. ¿No? Yo soy abogada por más de 20 años. En el 93 me titulé como abogada en Ica. Luego accedí por concurso público de méritos al notariado. Soy notaria en la propia capital de la región Ica desde el año 98. Este año cumplo 17 años de ejercicio de la función notarial, aunque en este periodo legislativo, por mandato de la ley del notariado, me encuentro bajo licencia. Yo no estoy autorizando los instrumentos públicos. De ahí postulé al Congreso en el 2006, también por el Partido Nacionalista. Obtengo la cuarta más alta votación. Son 4 los representantes políticos por esa región, pero ahí primó más la cifra repartidora y es el Partido Aprista que coloca a 2 congresistas. El que toma mi lugar es Luis González Posada, paisano mío, aunque él es de Pisco, yo de Ica, y repito nuevamente la experiencia para el 2011 y ahí obtengo una de las votaciones más altas, también por la misma tienda, el Partido Nacionalista, y acá me tienes con un breve recorrido político. La pregunta que se hacen muchos es, la política desgasta, ¿no? Y es frustrante porque a veces uno quiere hacer muchas cosas y la realidad a veces imposibilita que todo lo que uno tiene en mente realizar. Yo soy testigo de tu trabajo en la PCM, a veces desborda, ¿no? Y uno no logra pues, materializar todo lo que se propone. ¿Cómo te sientes tú después de esta salida un poco abrupta a raíz de una serie de problemas que se produjeron y de estos problemas con la DIN? En fin, fue una crisis en la que, digamos, tú pagaste pato, tú tuviste que asumir la responsabilidad política. Sí, la responsabilidad política, eso fue lo que se señaló durante el debate que precedió a la votación de la censura,
porque había muchos reclamos que estaban dirigidos a la persona del presidente de la República y que, siendo que la Constitución no prevé que la más alta autoridad en el país asuma una responsabilidad durante el ejercicio de su mandato, lo hace el primer ministro. En ese momento me sentí frustrada porque en el caso específico de la DINI, que habían hecho un acopio masivo de información pública, pero en personajes que no tenían nada que ver con la política en muchos casos, yo había tomado acciones concretas. Descabezar la plana mayor de una dirección de inteligencia no es cosa fácil. Iniciar procesos administrativos a muchos de estos no es cosa fácil. Revisar el perfil de quienes vienen siendo parte de este organismo de inteligencia nacional, que vienen de muchos gobiernos y que tienen una foja de servicios no muy santa, no era cosa fácil. Y ahora, lo que llama la atención es que nadie podía dudar, la gente que te conoce, nadie duda de tu honorabilidad y de tu honestidad, pero en verte envuelta en todo este lío de los pañales resulta, por decirlo menos, extraño. O sea, ¿cómo termina Ana Jara, que ha tenido un desempeño en el ámbito político, por decirlo menos, bastante positivo, envuelta en este lío con una colega de tu partido, acusándose mutuamente de una compra, digamos, irregular que está siendo investigada? ¿Cómo te sientes? Bueno, yo en principio, sorprendida con la noticia, tomo conocimiento, como ya lo he señalado en otro escenario, por informaciones públicas en diciembre del año pasado, del 2014. A partir de ahí yo voy solicitándole a los funcionarios que ejercieron confianza conmigo en el 2013 en el Ministerio de la Mujer de qué se trataba esto, y ellos siempre me ratificaron de que todos los hechos habían sido realizados, la compra de los 8 millones de pañales, cuya cantidad también me sorprendió cuando me entero en los últimos meses, de forma regular. Una gran decepción, una enorme frustración he sentido con los resultados de la auditoría de la Contraloría General de la República, en la que se especifican irregularidades en mi gestión y la pérdida de un lote de pañales ya en la gestión de la señora Omonte. Esos son hechos que ya se están investigando en la Fiscalía, pero en lo que se refiere a verme envuelta con esto, sí me parecía un hecho tomado como una bandera política contra una de las representantes, digamos, de mayor presencia mediática del gobierno de turno. Había que atacar a las principales figuras y una de ellas era Ana Jara. Todos te vocean todavía como candidata presidencial. De hecho, Daniel Urresti, de alguna manera, cuando ha salido a escena como precandidato, de alguna manera va a tener que competir contigo si es que también tú decides finalmente participar en estas primarias nacionalistas a la presidencia. Cuéntanos un poco acerca de tu posición y tus planes. Bueno, yo en lo particular siento mucha satisfacción de haber trabajado para el país, mi país, desde el Ejecutivo, y ahora continuar esta agenda desde el Legislativo, porque hay una agenda país que desarrollar, más aún si yo considero que desde el Ejecutivo puedo seguir haciendo este trabajo de interrelación con los otros poderes del Estado, sin abdicar a la fiscalización. Mi futuro político es todavía incierto porque si bien hay un gran nivel de aceptación, a pesar del desgaste político de haber ejercido un cargo por más de 3 años, y sobre todo en la presidencia del Consejo de Ministros, que en algunos casos llegó a tener más del 40% de aceptación según encuestadoras, no es todavía previsible. No sé si iré a la reelección como congresista, tengo todavía un reto por Ica que cumplir. Yo durante la campaña señalé que uno de los principales problemas de mi región era la obtención de proyectos hídricos, porque estamos pasando por una etapa de estrés hídrica, somos una región agroexportadora, hemos crecido, hay 0% de desempleo, es cierto, en Ica, por la pujanza de los propios empresarios que han sacado adelante la región, pero yo no me puedo ir del gobierno si por lo menos no habremos licitado los proyectos de inversión para agua. Eso depende mucho si es que yo quiero continuar en mi condición de congresista y si el pueblo me respalda con sus votos. Ahora, el verme yo como una precandidata del Partido Nacionalista para las elecciones o conformar una plancha presidencial del 2016 no está en mi potestad. Ese es un tema que tengo que conversarlo en primera instancia con el presidente fundador, que es el presidente de la República, Ollanta, y luego con la presidenta del partido, Nadine Heredia, y luego de eso escuchar el sentir de las bases. Ya he escuchado por ahí algunas voces entusiastas al interior del país, pero hay que ver también, Luis Alfonso, lo que conviene al país. Porque te han visto incluso, yo te he visto, ¿no?, pechando al otro precandidato cuando él, digamos, afirmó, digamos, en un término, digamos, poco
elegante decir que él tenía, digamos, cojones o no, pues, que para postular. Tú le respondiste que no era cuestión de tener eso, pues las mujeres también, tú le dijiste, tenemos ovarios las mujeres, ¿no? Un poco diciendo, yo también puedo competir. ¿Por qué fue eso? Claro, eso fue, digamos, frases criollas que para ser exacta no salió de las propias declaraciones de Daniel Urresti, fueron mías al decirle que le deseaba mucha suerte, que había que tener cojones para empezar una campaña de una forma tan adelantada, porque le iba a llover de todo, pero si él consideraba que podía asumir ese reto, adelante. Y la pregunta que me hace la periodista, y si yo también los tenía, yo le dije, no, yo lo que tengo son ovarios para asumir cualquier reto. Sí me siento en capacidad de asumir cualquier meta en mi vida. Soy una mujer de empuje, una mujer que ha entrado en política con ganas de hacer las cosas con compromiso y honestidad. Pero acá no se trata de lo que yo quiera, sino de lo que quiera el partido y lo que convenga al país. ¿Conviene al país que yo sea candidata a la presidencia? Eso lo decidiremos antes de septiembre de este año. Ahora, Ana, lo que consterna muchas veces es cuando tú dices hay una irregularidad que se investigue. Pero en el caso de Nadine Heredia, a raíz de este tema de Rocío Calderón, a raíz del tema de la tarjeta de crédito, ella, curiosamente, no ha salido al frente a decir, hey, opinión pública, periodistas, esta es mi verdad, o esto es lo que yo tengo que explicar. Más bien ha guardado silencio y han sido sus abogados los que han tratado de dar alguna explicación que no logró satisfacer a la opinión pública. ¿Qué piensas tú? ¿Por qué Nadine no sale y explica esto como lo estás haciendo esta noche tú en televisión? Yo entiendo que ella ha dicho su verdad a través de su cuenta oficial del Facebook, donde se te permite mayores caracteres o más espacio para poder explicar, y creo que lo hizo en detalle. Hubieron algunas omisiones que la propia ciudadanía se lo hizo ver y que ya, como tienen aristas de carácter legal, la han explicado sus abogados. Pero lo importante es que ha habido una reacción en su momento, ¿no? Un reportaje televisivo, y está bien que la prensa sea fiscalizadora, una respuesta oficial a través de una cuenta personal para evitar las ediciones en televisión, radio o a través de la prensa escrita, y ya el reforzamiento viene de parte de los abogados. No hay una renuencia de parte de la presidenta del Partido Nacionalista a ser investigada. Lo que ella quiere, y entienden los abogados es lo mejor, es que el fuero sea la institución que vela por la legalidad en el país y quien es titular de la acción penal, que es el Ministerio Público, para evitar cualquier escenario que sea utilizado. Luis Alfonso, estamos en una etapa preelectoral de cara a las elecciones generales que colocará al presidente o presidenta del Perú en el 2016 y los 130 congresistas, quienes quieran utilizar esta bandera de fiscalización como un arma política de posicionamiento en los medios. Eso es lo que no queremos, que se usen, digamos, argumentos falsos, verdades a medias, o se satanice un tema que tiene que ser estrictamente analizado en el fuero jurisdiccional en su caso. Ana, lo que no se ve con frecuencia en los políticos, en la clase política, y no solamente en el Perú, es la autocrítica. Es decir, no logramos hacer esto que queríamos hacer, pedimos mil disculpas, porque hay un sector de la población que confió en Ollanta Humala, en Nadine Heredia, en ti, y que se han visto un poco defraudados. Otros se han visto más defraudados. ¿No crees tú que es bueno, que es conveniente que haya un poco de mea culpa? Es decir, el presidente, que tenía una relación muy positiva con las personas, con el pueblo, hoy se le ve un poco distante. ¿No crees tú que convendría, tú has ejercido como primer ministro, como premier, ahora está el señor Cateriano, ¿no convendría un poco que haya una especie de reconciliación entre el gobierno y el pueblo? Fíjate, el presidente Humala no ha dejado de tener contacto con la población. Hemos hecho una estadística recientemente que hemos estado reunidos con el presidente en Palacio de Gobierno con relación a los anteriores mandatarios en el país y ha superado el récord de Alberto Fujimori, que era el presidente que más viajes había tenido a provincias. Él llega a tener una presencia casi de 6 de los 7 días en provincia. Su contacto piel a piel con la población permanece. Quizá lo mediático, tener las cámaras encima y que él pueda responder todo tipo de preguntas es lo que está faltando. Pero ahí tenemos dos puntos de vista, si me permites. Hay un gran sector de la clase política y opinión de la ciudadanía que el presidente debe fortalecer la imagen del primer ministro, que sea el primer ministro que cumpla su rol de, pararrayos de todo lo que debe ser la crítica a la gestión de gobierno y el presidente dedicarse a hacer su labor de gestión pública y obviamente ayudarlo en esta. Entonces, si él saliera mucho, quita un poco de personalismo y de presencia mediática al primer ministro, y si no sale mucho, también va la crítica. Pero sin duda, si hay que hacer un mea culpa, y yo lo hago
digamos desde la experiencia de quien ha sido primera ministra, estas medidas reactivadoras de la economía, este destrabe de los candados para la inversión pública, debimos haberlo adoptado inicialmente. Debimos haber adoptado la reforma electoral, la reforma política en el Congreso cuando teníamos un nivel de aceptación mayor y no se había fraccionado nuestra bancada desde los primeros años de gobierno en coordinación con el Congreso. Hacer reformas de Estado a mitad de una gestión gubernamental o en las postrimerías es prácticamente suicida. Ana, la lucha anticorrupción, que fue una de las banderas de Ollanta-Humala, la gran diferencia, decían ustedes en la campaña, era que ustedes iban a gobernar con honestidad. Es imposible asegurar el 100% de la honestidad en todos los niveles gubernamentales, pero cuando uno detecta la corrupción, ¿no?, uno la tiene que atacar, ¿no?, y le tiene que poner los reflectores para que eso no se repita. ¿No crees tú que ha habido un poco de descuido también en ese terreno? El caso de Martín Belaúnde, hay muchas personas que hoy desconfían del gobierno y dicen, prometieron ser honestos y la verdad es que no parecen ser tan honestos. No se refieren a ti precisamente, pero dicen, el entorno del gobierno no es del todo sano. Bueno, es en este gobierno donde se han tomado medidas drásticas en materia anticorrupción. Los consejos de Estado, que también han sido llevados a cabo por otros presidentes de la República, pero con mayor acentuación en este gobierno de Ollanta-Humala, ha permitido tomar medidas de coordinación con los otros poderes del Estado y organismos autónomos como la Fiscalía. Estas intervenciones en regiones como Ancash, Cajamarca, Ayacucho, etcétera, ha permitido que las autoridades, y en algunos casos que están ahorita privadas de su libertad enfrentando sus juicios penales en carcelería, solo ha podido ser posible activando el mecanismo del Estado en pos de erradicar la corrupción. Esto no es flor de un día, no es que la Fiscalía lo haya hecho sola, no es que la Contraloría haya congelado las cuentas sola, ha tenido que hacer una labor articulada y lo hemos hecho a cuenta, Luis Alfonso, que tú sabes que para una campaña presidencial, ya estamos próximos a las elecciones del 2016, cuenta mucho el apoyo de las autoridades políticas subnacionales. Ellos también, de alguna manera, se involucran en una campaña, no con fondos públicos, porque eso está proscrito por ley, pero sí, digamos, una aceptación de la ciudadanía local, de ver cómo el gobierno apoya la gestión de sus autoridades, y nosotros no hemos hecho ese cálculo político, sino que hemos ido en pos de los corruptos. En el tema de Martín Belaúnde, nosotros cumplimos con el requerimiento del Poder Judicial. Ya está acá el señor Martín Belaúnde Locio, quien ya está rindiendo cuentas a la justicia peruana. No nos hemos resistido, porque además no podíamos hacerlo, al requerimiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de la República de extraditarlo, y hemos ampliado los delitos, supuestos delitos por los que se le está cuestionando al ciudadano Belaúnde, y han sido aprobados por el Consejo de Ministros y seguirá su cauce a través de la Cancillería ante Bolivia. Es decir, hemos cumplido con traerlo para que dé cuenta de sus acciones, y a él le debe asistir también el debido proceso. No nos hemos resistido. Lo que pasa es que hay mucho apasionamiento en la forma como se enfoca la noticia. Se ha politizado también el tema, es cierto. Ahora, una pregunta, de cara a las elecciones ya hay algunos candidatos a la presidencia que están teniendo declaraciones fuertes, están, digamos, de acuerdo a las últimas encuestas. Nosotros no creemos mucho en las encuestas porque al final el pueblo es el que manda. Se tiene pues a Alan García un poco desgastado, se tiene a Keiko, PPK, digamos, los candidatos como que del continuismo económico. ¿Cuál es la propuesta nacionalista? En la elección anterior ustedes eran la alternativa al modelo que teníamos en el Perú de Fujimori y de Alan. Y al final han aplicado una política económica más o menos parecida a la que teníamos. No se produjo la gran transformación. ¿Cuál es la propuesta ahora que han hecho un poco de continuismo? La gran transformación la ha señalado el presidente de la República y ha acuñado esta frase de gobierno, que somos el gobierno de la inclusión social, apuntaba más por ese lado y en una reforma educativa. Nunca antes un gobierno ha invertido tanto en la educación, y creo que este ha sido uno de los temas centrales en la cumbre de la Alianza del Pacífico recientemente en Paracas. ¿Qué es lo que pretendemos en un segundo gobierno nacionalista, ya sea en el 2016 o en adelante? Es seguir apuntando en este tema educativo, seguir reforzando este trabajo articulado con las autoridades subnacionales de crear las oportunidades, pero sin dejar de atender políticas sociales, sobre todo a favor de los más vulnerables. Es necesario que se asista a la gente que todavía está postrada en pobreza y pobreza extrema, pero crear oportunidades de desarrollo.
a nosotros, Luis Alfonso, créeme, se nos verá con otros ojos, no solamente en este último año de gobierno en que entramos, en donde las obras empiezan a visibilizar, las obras de cara a nuestro bicentenario en el 2021, porque son mega obras en las que este gobierno ha apostado, nos permitirán ser vistos por la población con otros ojos. Ahora, yo que te conozco ya un buen tiempo, quienes te conocen de hace tiempo, tú eres la misma Ana Jara que hace 5 años. Ah, es sí, decir, por supuesto. Con la misma sencillez. Lo que parece es que la primera dama, digamos, un poco que se ha olvidado, producto quizá del entorno en el que se mueve, de esa sencillez que la caracterizó en la campaña y ahora se le ve y se le acusa de ser pues como que un poco frívola, como que un poco pituca. ¿No crees tú que, conversando un poquito con ella, debería de pronto retomar al terreno de la sencillez, que es lo que la conectaba con el pueblo? Bueno, yo veo dos cosas en Nadine Heredia. En primer orden, en todos los años que le conozco, yo la conozco desde enero del 2006 hasta la fecha, nunca he visto una Nadine Heredia impostada, una Nadine Heredia falsa o con dos caras. Se apagan las luces, los reflectores, termina una actividad pública y Nadine Heredia sigue siendo la misma. Hay un refrán popular que dice que el hábito no hace al monje. Quizá las compras que ha tenido que hacer la primera dama es en razón también al cargo, porque ella ejerce, por ejemplo, un cargo internacional de representante de la quinoa, etcétera. Y hay escenarios donde una persona, por lo propio que te veo aquí, por lo pronto muy guapo, como siempre, bien plantado, con tu terno y tu corbata roja, habrán otros escenarios donde yo veré a Luis Alfonso Morey vestido de ropa deportiva o ropa casual. Entonces hay escenarios y no por eso hay que satanizar a Nadine Heredia. Si yo hubiese visto otra persona en Nadine Heredia, una doble personalidad, créeme que hace tiempo hubiese tomado distancia con ella. Pero la reconciliación popular, es decir, el reto de volver a ponerse el blue jean, estar en los cerros, esa Nadine es la Nadine por la que el pueblo votó. El pueblo votó por la pareja presidencial. A veces se acusa la pareja presidencial aquí y allá, pero fueron los dos, la presidenta del Partido Nacionalista y su esposo, el presidente de la República, los que ganaron la elección. Y un poco que a veces se siente como que están en Versalles, en la época de Luis XVI, con María Antonieta. Esa imagen es la que un poco los ha desgastado y se reflejan también en los sondeos, ¿no? Pero es la imagen capitalista, ¿no? La imagen que la campaña contra este gobierno está vendiendo, porque si tú vas a provincia hay un desborde de popularidad en ambos. Ella por ser nuestra activista de las políticas sociales de este gobierno y él presidenta de tu partido, ¿no? Por supuesto, digamos, de una presidencia de un poco más de un año, y él porque ejerce la más alta magistratura. Esa comunicación piel a piel, como te lo dije hace unos minutos, no se ha perdido con el interior del país. Es en Lima donde se tiene ese enfoque y por supuesto Lima representa más del 30% de los electores quienes están tratando de hacer aparecerla como una pareja frívola, pero nada más alejado de la realidad. Además, si te digo, Luis Alfonso, para quienes ejercen un cargo público tan alto, tienen que estar debidamente vestidos, claro, representan al país un gasto como el que se le increpa a la primera dama en 18 meses aproximadamente, no es un gasto millonario que pudiera darte la personalidad de estar ante una persona absolutamente frívola o que está más pendiente de lo material que de lo espiritual. Ahora, Ana, ¿por qué crees tú que terminaste, además del problema de la DINI, saliendo del gobierno? Dicen que hubo un complot dentro del propio gobierno, un ala del gobierno, más militar, en la que se dice estaba Blanca Rosales incluso, no te veía con buenos ojos y tú eras como que muy independiente. Digamos, tú ejercías el premierato, ¿no?, con demasiada autonomía y eso no gustaba. Yo agradezco al presidente de la República porque siempre me permitió ejercer plenamente el cargo de primera ministra. Hemos inclusive discutido muchos temas de agenda nacional, las discusiones por supuesto siempre se han quedado detrás de las paredes entre él y yo. Nunca tuve de parte de él una reprimenda, una corrección de algo que él sintiera estuviese invadiendo sus fueros, ni él, tampoco los míos. Esas declaraciones en su momento yo las di porque, a juzgar por lo que dijo en su momento el director del diario que destapa todos estos temas de la DINI y el periodista de investigación que hizo la nota, nos señalaron de que altos funcionarios de Palacio de Gobierno eran los que habían alcanzado esos supuestos videos de origen de la DINI, porque eso todavía está en investigación, y un sobre con documentación referida a Ana Jara, con la finalidad de desprestigiar mi imagen, que entiendo no toda la publica Correo, entiendo, ¿no? Entonces eso... No, Correo verifica, contrasta, claro, y hay información que propala y otra que no. Como entenderás, me irritó mucho porque
Cualquiera que haya sido la finalidad, si es que esta aseveración del diario Correo es cierta, originó una crisis ministerial, la caída de un gabinete, el desgaste de un gobierno que está tratando esforzadamente de hacer las cosas correctamente para que 2 o 3 funcionarios, cualquiera sea su nivel, vengan a traerse abajo la imagen de una de las más altas representantes del gobierno. A eso iba, no todos los funcionarios públicos, no todos los políticos tienen el mismo sentido del honor. Tocaron tu nombre, tu honorabilidad y tú sí saliste al frente a defenderte con garras, digamos. No todo el mundo hace lo mismo. Salí a defenderme con la verdad, porque en los hechos de la DINI yo no tengo arte ni parte. Y es más, estoy colaborando con las investigaciones ante la Fiscalía en calidad de agraviada, porque a mí también me han hecho rastreo, como notaria, como congresista, como ministra de Estado. Yo en lo particular considero que esto, siendo yo una funcionaria pública, debe ser, porque tienen que ver que mis ingresos, mis propiedades estén acordes, digamos, con el tiempo en el que yo estoy ejerciendo esta función pública, pero han habido personajes que nada tienen que ver con la esfera política que han sido investigados. Con la DINI yo no tengo nada que ver, es más, espero que se individualicen a los responsables si es que han incurrido en delitos penales. Y en el tema, y discúlpame que vaya hacia atrás, en el tema de los pañales es algo también que me molesta terriblemente porque esto tiene su trámite ante la Fiscalía y luego pasará al Poder Judicial. Espero que esto se haga de una forma diligente, oportuna, que haya sanciones para los que tengan que ser sancionados. Pero han habido portadas, por ejemplo, algunas revistas, ¿no? Sí. Te han puesto a ti con una foto de los pañales. Porque vende, Luis Alfonso, vende. Durante más de 6 meses yo he sido portada de una revista política que sale de manera semanal. Es un tema que vende. Y el enfrentamiento de 2 mujeres líderes de opinión, como la ex ministra Carmen Omonte, además, peleando por también pañales, genera ¿no? titulares. Por favor, yo he pasado más de 3 años por las esferas del Ejecutivo, he manejado pliego presupuestal y lo único que me han podido sacar y que no ha sido una decisión directa de la ministra es un tema de compra irregular de pañales, que por supuesto saca roncha. Me indigna que funcionarios de confianza y de carrera a quienes yo deposité confianza hayan incurrido en irregularidades, me indigna. Pero eso de ninguna manera, y te lo digo, Alfonso, es la primera vez que me refiero a esto, que no se tome como un caballito de batalla, de que siempre que tienen que golpear al gobierno digan, el gobierno está envuelto en actos de corrupción, los pañales. Hágame el favor, sobre todo aquellos que tienen semejantes anticuchos de corrupción en gobiernos pasados. ¿Cómo quiénes? Cuidado, que no se puede escupir al cielo. Y en lo particular yo no me siento aludida porque yo no he exonerado de ningún proceso de selección, no he direccionado ninguna compra. ¿Tú crees que y digamos, no es una responsabilidad del ministro ver las compras de Estado tampoco? Pero si comparamos esto con el gobierno aprista, digamos, o el gobierno fujimorista, en donde también hubo problemas de corrupción serios, graves, que han terminado en la Fiscalía, ¿tú dirías que este gobierno no se le compara ni por asomo o hay corrupción en todos los gobiernos? Yo no quisiera hacer una comparación de corrupción porque entonces la inteligencia de la ciudadanía se vería insultada. Me van a sacar un titular en base a esta entrevista que supongo va a tener un alto rating, nosotros somos menos corruptos o nosotros robamos menos. Jamás. El gobierno de Ollantumala es un gobierno honesto, así sea satanizado y se nos juzgará cuando acabe el gobierno de forma desapasionada. Estoy segura que todas estas cosas se aclararán. Y si hay funcionarios de mando medio, como los hubieron en mi gestión, por una sola licitación pública, pues que respondan. Una sola licitación no pueden empañar el accionar de una ministra, en mi caso, que trabajó de forma dedicada para la nación, desde el Ministerio, sobre todo de la Mujer, que tiene temas de protección a la mujer, niños, adolescentes, que no se merece que sea recordada por un tema de pañales. Así es. Ahora, lo que te caracteriza es que siempre has salido al frente, ¿no? O sea, se te caracterizaba además por ser la ministra diligente cuando estabas en el Ministerio de Trabajo, corto tiempo, por cierto, pero en el ministerio donde iniciaste tu... Es que el funcionario público no se puede meter debajo de una mesa, tiene que dar la cara. Pero estando en funciones y estando investigado, o sea, eso marca un poco la diferencia también en el estilo, ¿no? O sea, tu estilo, dicen algunos, es la antítesis del estilo Urresti. Tú eres una persona, digamos, con un estilo, digamos, que es un poco la antítesis. ¿Qué dirías tú? ¿Cómo combinar una plancha con los dos? ¿Se podría? No, son estilos totalmente opuestos, ¿no? Daniel es una persona trabajadora, es una persona que va de frente, él no te habla... para que tú puedas interpretar entre líneas, va de frente, y eso está bien en un político. Mi estilo es más conciliador, por mi propia formación de notaria pública, que es el concertador por excelencia. Y además yo he puesto más por escuchar
y luego hacer, que ser causa y efecto. O sea, al primer golpe yo salgo a responder. Salgo a responder cuando se tiene que responder por acciones de tu gestión, pero cuando se trata de enfrentar a la oposición, a la clase política, hay que hacerlo siempre con altura. Tú nos puedes asegurar entonces que tenemos a Ana Jara en la política para rato, es decir, no vas a regresar tú a la labor notarial o a la abogacía, tú vas a mantenerte en el terreno político por lo pronto en este proceso que tenemos ya al frente. Mira, yo tengo una dualidad de sentimientos. Estoy extrañando hace tiempo ejercer la función de notaria pública, que va más allá de firmar. La gente cree que los notarios se hacen millonarios por una sola firma. Conlleva muchas responsabilidades y da forma jurídica a la voluntad de las partes. Pero por otro lado está mi compromiso con el Partido Nacionalista de seguir trabajando por el fortalecimiento de las reformas de Estado. Seguramente habrá Ana Jara para rato. ¿Cuánto? No lo sé. Pero va a haber unas primarias, o sea, en el Perú los partidos claro, están muy desinstitucionalizados. Sería interesante ver unas primarias entre Daniel Urresti y Ana Jara. A ver, el que gana esa elección, ¿no? Como es en los Estados Unidos, ¿no? Se convierte pues en el líder del partido de cara a las elecciones. ¿Va a haber eso? Es que yo no estoy, Luis Alfonso, desesperada por ser la candidata presidencial. Yo hubiese podido muy bien utilizar la censura a la que fui sometida por el Congreso de la República para reclamarle al Partido Nacionalista una participación mucho más activa y de alta jerarquía, porque había puesto la piel por mi partido, que es el partido de gobierno, y no lo he hecho. A mí no me quita el sueño ser candidata ni tener las cámaras encima. Hacer política la puedes hacer, aún desde tu propio cargo particular de notaria pública, lo puedo seguir haciendo. Pero lo que sí estimo es que mi corazón no se desligará de las actividades públicas y siempre ofreceré batalla, siempre daré lucha, siempre estaré allí para trabajar por los demás. Y que eso no suene a una frase política, los demás. Tenemos aquí entonces a una Ana Jara recargada. Yo de verdad, Ana, quiero agradecerte por tu reaparición, ¿no? Porque has estado muy mediática, después has desaparecido un poco de escena, pero al parecer vas a retomar un poco tu contacto con la prensa, con la opinión pública y con la población, ¿no? Y eso te va a hacer pues una de las participantes de la política local, ¿no? O sea que aquí la idea es poder conversar mucho sobre política, el horario ampliado tiene ese objetivo y la programación además en el canal se va a poner más periodística de cara a las Cuando elecciones. tú me necesites, Luis Alfonso, amigos de RBC, estaré aquí. Yo siempre estaré dispuesta para las entrevistas. Lo que pasa es que me parecía prudente, habiéndose elegido un nuevo gabinete ministerial, no quitarle tampoco relevancia al primer ministro Pedro Cateriano. Sí, no te iba a preguntar acerca de Cateriano, pero seguramente no ibas a... Él necesitaba su espacio, y fíjate lo que yo pasé siendo primera ministra. Era primera ministra y tenía 2 ministros de Estado que se agarraba a pestañazos con la clase política, a pesar de que mi vocación era la de concertar y tender puentes. Entonces, feo papel hubiese sido el mío que Ana Jara saliera a hablar de coyuntura política, en algunos casos a pechar, porque están atacando a mi gobierno, yo soy parte de este gobierno, y quitarle protagonismo al Ejecutivo. No soy más vocera del Ejecutivo, soy vocera de mi región Ica y de todos los ciudadanos peruanos. Pero en ese trabajo, y si se trata de pechar, sé pechar. Estaré hasta culminar mi mandato en el 2016. Muchísimas gracias, Ana Jara. Gracias, Luis Alfonso. Muchos éxitos. A ti. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y regresamos con el programa.